La mía, la suya, la de todos y todas. Proyecto de ley que dicen es un borrador de radio y televisión que, dice el gobierno, quiere debatir la libertad de prensa. Dice Otón Solís, de aprobarse un proyecto con ese contenido, nos llevaría al Chile de Pinochet, extrema derecha, y a la Venezuela de Maduro, izquierda. Y esa no es la Costa Rica que queremos. Me parece que es un buen tema para tocar en el programa. ¿Quién defiende el proyecto de ley de radio y televisión? Gisela Copper, ministra de Ciencia y Tecnología. Doña Gisela, el texto, ¿qué fin tiene este proyecto? Y que todavía no es ni siquiera el texto oficial, sino pusieron un montón de cosas ahí que inclusive ya habían sido resueltas por las leyes en nuestro país para debatir sobre con qué fin este borrador. Buenos días. Buenos días, doña Amelia, y muchas gracias por este espacio, precisamente para aclarar nuestra posición. Esta es una propuesta de borrador de proyecto de ley y se puso desde diciembre del año pasado para que todos los sectores opinaran. Y en ese sentido es que hemos hablado con el sector empresarial, con el sector académico y social, para tener toda la retroalimentación, porque es un proyecto de borrador. Y lo que busca es fortalecer la libertad de expresión, no reprimirla. El tema que se ha venido discutiendo sobre las sanciones, definitivamente no son compartidas ni son la voluntad de este gobierno y serán excluidas y se tomarán las medidas y las responsabilidades del caso de esas sanciones que se pusieron, porque eso no viene precisamente con nuestra voluntad ni es la idea de este gobierno. La propuesta de ley que hemos estado proponiendo es para fortalecer, y usted lo conoce muy bien, doña Amelia, hasta el señor presidente hace 15 días estuvo en el Colegio de Periodistas, donde hablaba precisamente de que está despenalizando, está preparando reformas para despenalizar los delitos en el ejercicio del periodismo. Nosotros mismos hemos pedido a la relatoría de la OEA en cuanto a libertad de prensa para que vengan como observadores, para que vean que este proceso lo que busca es fortalecer la libertad de expresión. No tiene nada que ver ni con una ley de Venezuela, ni de Chile, ni de ningún otro lado. Esta va a ser una ley de Costa Rica y por eso la hemos puesto en una apertura total para la discusión. Bien, don Otón, de inmediato usted reaccionó y dijo algo apabullante, importante, trascendente y central. Usted acaba de escuchar a la señora Copper. ¿Sigue pensando igual, don Otón? Sí, absolutamente. Lo que la ley, o lo que el documento en circulación, que ahora nos enteramos que es un documento en circulación, contiene... Y que no lo conoce el presidente, dicen, don Otón, que no lo conoce el presidente. Exacto, bueno, gracias a Dios, porque es una atrocidad. Yo lo he dicho toda la vida, desde que en un periodo de mi vida pública, realmente, prácticamente casi toda la prensa estaba totalmente sesgada a favor de Oscar Arias en contra mía, y presiones internas del partido para que hiciéramos una denuncia formal con los diputados de la Asamblea, y siempre he creído, doña Amelia, que una prensa debe poseer herramientas para ser súper agresiva, y yo cuando veo al interior de la clase política, por ejemplo, la pérdida de tiempo anoche en la Asamblea Legislativa, se tocaron como 14 temas y no se tocó el tema que teníamos que tocar. Una bendición que la prensa sea agresiva. Y mi padre, que era figuerista total, pero que no le gustaban algunas cosas de Figueres relacionadas con corrupción, y entonces mi padre no le gustaba la nación y decía, qué desgracia con la nación, cómo ataca Liberación, pero sin la nación algunos políticos se hubiesen robado a Costa Rica. Entonces, una prensa agresiva, una prensa equivocada es mucho mejor que una prensa censurada. Y bueno, yo me tranquilizo porque acaba de escuchar la voz de doña Gisela, a quien saludo con cariño y el respeto que le tengo, de que estamos de acuerdo. Ella también está en desacuerdo con esas barbaridades que aparecen ahí, porque así se empieza, y como he oído ataques a la prensa en los últimos meses de gente de gobierno, llamando a cuestionar y hacer conferencias y hacer debates sobre la prensa, me preocupa a mí mucho que sea una tendencia que exista, pero bueno,
Ahora sabemos que es un documento que el presidente de la República no lo conoce, y ahora sabemos que doña Gisela, la ministra del MISID, también está en desacuerdo con estas aseveraciones, pero en buena hora que salen a la luz pública. Yo venía preocupado hace días por esa barbaridad. Estaba esperando que llegara a la Asamblea Legislativa para expresarme y presentar mociones y parar todo eso, pero yo creo que se va a lograr parar antes porque la misma ministra no está de acuerdo. Ahora, don Otón, también tengo a Fabricio Alvarado, tengo a otros diputados, pero doña Gisela, ¿quién lo redactó? El borrador. ¿Y por qué ese borrador pone ahí cosas que ya están resueltas? ¿Cuál era el fin? ¿Por qué lo está defendiendo? El viceministro lo defiende aquí en el periódico. ¿Quién redactó ese borrador, doña Gisela? Me parece importante conocerlo. Dicen que el presidente ni siquiera sabe que sabe que existe, pero no lo conoce. ¿Quién redactó ese borrador? Sí, señora, doña Amelia, este borrador se redactó en el Viceministerio de Telecomunicaciones, y yo ahora pues voy a investigar más, y es mi compromiso precisamente para sentar las responsabilidades del caso, porque este tipo de sanciones definitivamente no van con la línea nuestra. Nosotros queremos una prensa fortalecida, y la ley tiene muchas otras cosas. Precisamente, doña Amelia, estamos haciendo una mejora en la distribución de frecuencias, dando frecuencias para radios comunitarios. O sea, es más bien todo lo contrario del ataque que se está dando ahora. Estas sanciones no van, vamos a tomar las responsabilidades del caso y definitivamente se quitan del borrador, no debieron haber estado, pero bueno, sí vamos a recuperar, y por eso es lo bueno también de este proceso de diálogo abierto. Y así se lo hice yo, comentario personal en las reuniones que he tenido con las cámaras empresariales, de que queremos que este borrador, hasta la última coma, la podamos hacer de la manera lo más consensuada posible entre las cámaras empresariales, Canara, Canartel, Infocom, con el sector académico, con los sectores Mañana sociales. Tenemos un gran conversatorio, todos los medios, tenemos conversatorio los poderes de la República, tenemos conversatorio el agente de gobierno sobre el tema. Exactamente, doña Amelia, y ahí esto es el diálogo a lo que nosotros hemos apostado, y cuando entreguemos la propuesta en junio o julio de este año a la Asamblea Legislativa, mi intención, y ese ha sido mi compromiso personal, es que esto vaya de la manera más consensuada y que responda a lo que el país quiere, de una libertad de expresión fortalecida y una ley que venga también a regular las frecuencias, los cánones y todo lo que demás viene ya la parte técnica. Pero sí, doña Amelia, esta ha sido nuestra voluntad y por eso la pusimos a que la comenten. Hay talleres, ha habido todo un cronograma con todos los sectores donde se toma nota de cada una de las observaciones, para luego cuando lo entreguemos también a Asamblea Legislativa se sepa qué opina cada sector en cada tema. Vea, por ejemplo, voy a citar podría citarlo todo, pero sí voy a citar 3 preguntas que hoy aparecen en La Nación, que responde tanto el viceministro Alan Ruiz como el señor Fernando Víctor, jefe de la Unidad de Control Nacional de Radio del MISID. Dice, el documento dicta sanciones a los medios de comunicación según el tipo de contenidos que publique, y contesta, el documento de discusión, le repito, incluye lo que tiene la ley actual y lo que se está discutiendo en foros mundiales. ¿Con base en qué? Preguntan. Definieron el régimen de sanciones con base en la ley actual. Nueva pregunta, pero las sanciones son muy diferentes a la ley actual. El documento contempla cerrar radioemisoras y televisoras. ¿Por qué? Entonces ahí ya no contesta Alan Ruiz, sino que contesta este señor Fernando Víctor y dice que las sanciones que existen hoy están obsoletas, que son multas de 3,000 colones. Imagínense el costo administrativo del Estado para imponer una multa de ese tipo. O sea, no contesta lo del cierre de medios, en otras palabras. Dice otra vez, ¿por qué y con base en qué se plantean eventuales cierres de medios de comunicación? No es el objetivo de esta ley promover nada que vaya en ese sentido, a no ser de que los medios hagan un uso ineficiente del espectro radioeléctrico. O sea, primero pongo el tema, después digo que sí, que no jamás vamos a cerrar medios, pero que sí podemos cerrar medios. Después, otra de las preguntas, que ya con esto voy a cerrar para oír las opiniones que tengo, dice, ¿cuál es aquí vamos a ver,
¿por qué si las injurias ya se discuten en la vía penal se incluyen como sanción en este texto? Y contestan, por Dios, por eso pregunto, ¿quién hizo ese texto? ¿Por qué lo mete con ese montón de cosas que no se justifican en alguien serio que haya escrito un texto de algo tan serio como de lo que estamos hablando? Entonces, a donde le dicen, ¿por qué si las injurias ya se discuten en la vía penal se incluyen como sanción en este texto? Dice, esa misma observación ya nos hicieron, habría que sacarlo. Por Dios, o somos serios, o ¿cuál es el interés? Dice uno. ¿Cuál es el interés de todo esto? ¿Por qué poner eso, que no deberían haberlo puesto? ¿Por qué poner lo otro y decir, no vamos a cerrar medios, pero sí podemos cerrar medios? O sea, eso es lo que no entiendo. No sé si estoy muy equivocada. ¿Qué piensa don Fabricio Alvarado, periodista y diputado? Doña Amelia, muy buenos días. Un gusto saludarla. Gracias por darnos este espacio, esta ventana para hablar de este tema tan importante. Doña Gisela dice que pues el texto no atenta contra la libertad de prensa ni de expresión, pero claramente eso contradice el texto que ya hemos podido revisar y estudiar, y que además pues ella menciona no fue creado, o ella no conoce en su totalidad, y el presidente tampoco, lo cual pues a mí me revela otro de los grandes problemas de comunicación que ha tenido este gobierno. Pues ya están socializando un tema que el presidente no conoce, que la misma ministra dice no estar de acuerdo. Entonces pues en buena hora que no esté de acuerdo, porque realmente sí, como lo decía el compañero diputado Otón Solís, es realmente preocupante y una barbaridad en las palabras del mismo don Otón, pero realmente yo sí veo pues bastante preocupante que ya estén socializando algo que ni siquiera está avalado por la misma ministra del ministerio que está enviando a socializar este texto, ¿no? Entonces, yo completamente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar, doña Amelia, el tema de las injurias y calumnias ya está más que establecido en nuestro Código Penal, ya ha habido juicio. O sea, si hay alguien que no está de acuerdo con la publicación de un medio de comunicación y tiene cómo probar que son injurias y calumnias, lo lleva a los tribunales y ahí se ventila en juicio, y ahí los jueces deciden qué sucede con esa publicación, qué sucede con ese periodista y con ese medio de comunicación. Me parece que con este texto, quien lo haya elaborado, si es el gobierno o es alguien de mandos medios dentro del gobierno que está molesto porque los medios de comunicación hayan cuestionado algunas acciones del gobierno, independientemente de quién sea el que haya elaborado este texto, se está metiendo en terreno peligroso, se está metiendo en terreno que no es lo que la Contraloría ha pedido regular en temas de radio y televisión, se está metiendo en temas de libertad de expresión, y Costa Rica hasta la fecha ha hecho las cosas bien en libertad de expresión. En Latinoamérica, hoy lo expresé así en un artículo que escribí en La Nación, en Latinoamérica estamos entre los primeros lugares en cuanto a este tema de libertad de prensa, y yo no quiero en Costa Rica el modelo de otros países donde lamentablemente la prensa ha sido callada, se le ha puesto una mordaza. Yo quiero una prensa en la que se trabaje con libertad, en la que se pueda criticar y en la que se puedan cuestionar las acciones de gobierno. Me llama mucho la atención, doña Amelia, que el gobierno PAC, que en años anteriores ha aplaudido a la prensa por su control político, por sus denuncias de corrupción de gobiernos anteriores, ahora salga con esto, que realmente lo que hace es, de alguna manera, poner en evidencia los graves problemas de comunicación que ha tenido este gobierno, porque además presentan o llevan a la Asamblea Legislativa a empezar a socializar este texto precisamente días después de que el presidente de la República sale cuestionando seriamente a la prensa y prácticamente acusándola de persecución. Amigos y amigas, don Otón, ¿qué piensa usted? Porque yo creo que esta es una discusión que hay que tenerla. Uno oyó algo en la campaña al presidente, al hoy presidente Solís, lo ha escuchado referirse. Entonces, ¿quién hace este proyecto? Borrador, le dicen ahora. ¿Y quién lo tira a discusión de qué? Si aquí hay cosas que no hay que discutir. O sea, habrá que discutir otras, habrá que ver otras, pero hay cosas que ni siquiera se discuten. Uno dice, ¿por qué? Bueno, ya doña Gisela más o menos nos ha dicho, pero don Otón, de lo que hablamos en este momento, ¿qué piensa usted? Sí, parece sorprendente. No es la primera vez. Sí, varias veces ha ocurrido lo mismo. Hace pocos días, cuando el ministro de Hacienda circula los borradores del plan fiscal para consulta con la gente, al siguiente día el presidente de la República dice que difiere con uno de los puntos más controversiales o trascendentes y novedosos que había ahí, que era el impuesto a las cooperativas grandes
del 30% a las utilidades o a los excedentes. Y entonces uno se pregunta cómo se circulan documentos para consulta con la oposición y con cámaras y con gente que no está en el gobierno, sobre los cuales no hay acuerdo. Uno supone que si viene de una entidad de gobierno, un viceministro de muy alto nivel y un ministerio, ni se diga, es que ha habido un acuerdo, pero digamos ese aspecto formal, un error humano ahí es complicado, pero a mí me preocupa más el fondo y que todavía no haya habido una declaración contundente de Zapote distanciándose de esa propuesta. Bien lo dice Fabricio Alvarado en un excelente artículo que escribió hoy en La Nación, que recomiendo a todo mundo porque da datos sobre el posicionamiento de Costa Rica en materia de libertad de prensa y de avance en la libertad de prensa, y ese es uno de los valores con que nos presentamos al mundo, y que de un gobierno del PAC salga una adefesio de esa naturaleza, aunque contiene cosas buenas, digamos, la obligación o los esfuerzos para que los propietarios de frecuencias las usen mejor y cubran más espacio geográfico. Claro. No hay duda que en materia de los fees que pagan los medios son muy bajos, aunque bueno, eso, como es deducible del impuesto de la renta, hay que ver si al final de cuentas pagan un impuesto de la renta mayor como resultado de tener un costo por el fees y el canon muy bajo, pero eso hay que revisarlo en todo caso. Pero esos son detalles en comparación con el fondo del asunto, y es intentar tener un organismo gubernamental valorando la calidad moral, la conveniencia de manifestaciones que se hagan en medios electrónicos, en medios digitales, en el uso de las frecuencias. Yo creo que Costa Rica debe seguir siendo un ejemplo en materia de derechos humanos, de libertad de prensa, de democracia, y no devolvernos en la historia. Es que Costa Rica es eso, don Otón. Usted lo dijo muy bien. Ni Maduro ni Pinochet. Esa no es Costa Rica. O sea, Costa Rica no es esa. Los gobernantes que crean que tienen poder en un momento pueden hacer cosas que no es Costa Rica, están equivocados, porque Costa Rica no es eso. El ejemplo de Costa Rica debe ser Costa Rica en esa materia, no ningún país de América Latina. Totalmente. Nuestro ejemplo somos nosotros mismos. Y sí hay que relacionar esto con las preocupaciones, para decirlo de esa manera, del mismo presidente por las críticas de la prensa, y bien lo dice Fabricio. Yo creo que nosotros en el PAC disfrutamos de las tareas que hizo la prensa. Debo decirle usted, doña Amelia, La Nación, Canal 7, cuestionando a Rodrigo Arias. Creo que Rodrigo Arias lo sacó de la contienda la prensa nacional, haciendo y evidenciando contradicciones, etcétera. Nosotros nos enteramos de muchos de los errores que se han cometido por la prensa y los disfrutábamos porque vindicaban las denuncias que habíamos hecho de impericias y malos manejos. Muy pocas veces las denuncias han salido de la clase política. Ahora Canal 7 hizo un reportaje sobre un proyecto de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que es un desastre. Y yo a veces sinceramente creo que más bien hay temas en que la prensa se queda corta en lo que está pasando. Reitero, la calidad de nuestro desempeño legislativo, por ejemplo. Gracias, don Otón. Don Otto Guevara. Don Otto, estamos hablando de un tema que yo creo que merece escuchar a los diputados. Al final todo esto va a pasar por la Asamblea Legislativa. Pero Otón decía a Efesio. A mí me llamaba la atención de que, porque no es que estamos en contra de una serie de cosas, que debería haber un proyecto de radio y televisión y de reformas que se consideraran importantes de hacer. No es eso, no es un no absoluto. Por eso preguntaba, ¿quién lo hizo? ¿Por qué ponen cosas que ahora dicen, no, de verdad nos han llamado la atención y lo vamos a quitar? O sea, ¿con qué profundidad y responsabilidad hicieron algo tan que debe saber cómo tocarse, dónde tocarse y qué hacer? Y luego, un poquito la respuesta es que este es un borrador, nadie lo conoce, lo vamos a mandar, pero dice uno, algo tan serio, o como somos medios lo estamos sobredimensionando. Don Otto Guevara, dígame. Buenos días, doña Amelia. No, a todas luces, doña Amelia, esto es una chambonada del Viceministerio de Telecomunicaciones. Ya ellos habían sido advertidos en algunas reuniones de que algunos de los temas que ellos iban a incorporar en ese documento sencillamente no eran de recibo. El tema es por qué, aún con esas observaciones, llegan e incorporan esos temas en ese documento. Entonces,
nuevamente, una chambonada. Por otro lado, me parece que poca sensibilidad de parte de quienes estuvieron al frente de la redacción de ese borrador en relación a un tema que es muy sensible para todos los costarricenses, no solo para los medios de comunicación. Ya usted ve la reacción de dirigentes políticos de todas, prácticamente de todas las tendencias políticas, de todas las orientaciones ideológicas, defendiendo la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esta es una de las libertades donde usted tiene más acuerdo entre todos los costarricenses de respaldarla, porque estamos conscientes también de que una prensa libre, independiente, es el mejor control que tiene la ciudadanía contra los abusos de parte de quienes gobiernan un país. Entonces, el que estas personas hayan redactado este documento sin tener esa sensibilidad le preocupa a uno por una parte. O sea, qué tipo de personas están al frente de ese viceministerio, ese equipo de apoyo al viceministro. Pero por otro lado, viera cómo me alegro, doña Amelia, de que esto haya sucedido, porque esto nuevamente alerta a toda la ciudadanía. Usted ve hoy que este es el tema de discusión a nivel nacional. Y obviamente esto le está haciendo un grave daño a la imagen del presidente, a la imagen de esta administración del Partido Acción Ciudadana. Esto, creo yo, es una fuerte llamada de atención en el sentido de que no pueden darse el lujo de seguir perdiendo capital político lo poquito que les queda con chambonadas como estas. Ya está llamando la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, periodista, además colega. Montserrat, me habla usted de una posición de la Defensoría de los Habitantes. Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Sí, en efecto, en esas consultas que hizo el MISIT, precisamente la Defensoría ya había alertado de que ningún proyecto de ley que pretenda controlar el espectro radioeléctrico tiene que llegar o abrir al portillo alguno para que el gobierno controle los contenidos, y mucho menos, y eso fue algo que advertimos, un órgano político, que en este caso obviamente sería el Ejecutivo a través del MISIT. Sí, la Comisión Interamericana, y eso es algo que hay que decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el espectro radioeléctrico tiene que distribuirse a través de medios más democráticos que permitan una mayor pluralidad y que no debe ser únicamente a través de la subasta. Pero eso es muy distinto a permitir cualquier tipo de control a cualquier contenido. Eso es, y se ha dicho muchas veces por parte de la Comisión, eso es una violación a la libertad de expresión y a las obligaciones que tiene el Estado costarricense de permitir un amplio debate en una sociedad democrática. Gracias a Montserrat Solano, defensora de los habitantes, además colega periodista, doña Gisela Copper. Doña Gisela, no la tengo en línea. Amelia. Ah, sí, señora, es porque quiero que usted, a ver cómo lo ve. Es que cuando le dicen adefesio, chambonada o este borrador que dicen que está ahí, o conceptos como si hay que democratizar o no el espectro radioeléctrico, que debería discutirse si es el caso y si es el momento de hacerlo, el tema de aprovechar para meter estas otras cosas, de que cierro medios, de que, o sea, ¿cómo lo ve usted? Adefesio y chambonada han dicho sobre el proyecto. El borrador. Doña Amelia, como le he dicho desde un inicio, este sí es, y así está en todas las páginas, ha sido un borrador para revisión y que todos los entes y las organizaciones que se vean afectadas lo comenten. Y como le dije también, no es de nuestra voluntad las sanciones que están ahí puestas, y se van a seguir precisamente las responsabilidades a quien le corresponde por eso que. Pero doña Gisela, ¿por qué no se da la orden y se dice, señor viceministro, tráigame ese borrador, quite esto y esto, porque eso no viene al caso, no es la posición del gobierno, y sí discuta esto y esto, que sí es la posición del gobierno? No entiendo. Sí, señora, eso ya se está haciendo precisamente en los foros que hemos tenido, y para la semana entrante ya tenemos el borrador con todo, ya la definitiva con todas las observaciones, y se van a quitar esas sanciones. Esas no representan nuestra voluntad, y nosotros lo que más queremos es que esta ley fortalezca la libertad de expresión. Bueno, yo me estoy refiriendo a declaraciones que da el viceministro Alan Ruiz y que aparecen hoy en la prensa. Sí, señora, vamos a retomar todo lo que le digo, no es nuestra línea, vamos a corregir esas sanciones, no queremos en ningún momento coartar la libertad de expresión.
tengo a don Rolando González de Liberación Nacional. Don Rolando, se nos ha armado un debate por dicha sobre este tema, para preguntar qué piensa usted de esto, don Rolando. Muchísimas gracias. Hoy me siento conmovido porque durante este primer año de gobierno fui el llanero solitario en estos temas y ahora hay un coro nacional reivindicando el acceso a la información y la libertad de prensa. Hoy a las 9 de la mañana en la Asamblea Legislativa vamos a discutir lo que es secreto de Estado, por ejemplo, que es parte de esta cadena de cosas que a mi juicio no son chambonadas, no son ocurrencias, no son borradores, son atentados contra la esencia de la democracia costarricense. No es posible que salga un documento oficial del Poder Ejecutivo, indistintamente del mecanismo consultivo que se esté usando, con semejantes aberraciones jurídicas, antidemocráticas y contrarias al ser costarricense. Me place enormemente que el debate haya cobrado vuelo y que ahora, como ha venido ocurriendo en el gobierno de la contradicción, tengan que echar atrás. Veremos el nuevo borrador del borrador, a ver si se quitan todas estas amenazas y empieza a entenderse por parte del PAC y de sus influyentes aliados de otras tiendas políticas nacionales y extranjeras que estas opciones no van con nosotros. Y un tema más, cuando se habla de democratizar el espectro radioeléctrico, da la impresión de que en Costa Rica no hay democracia en esa materia. Todo el mundo piensa en las empresas grandes y olvidan de que aquí hay una red de emisoras culturales que cubre todo el territorio nacional, abiertas, democráticas, civilistas, sin manipulaciones de ninguna especie, y eso no se menciona, no se reconoce como un elemento sustantivo de nuestro ser. Entonces, que sea este punto de inflexión uno más de los que está viviendo el gobierno en su desafortunado camino de contradicciones, y que cuando conozcamos la nueva versión, ojalá que venga subsanado todo esto. Yo tengo la impresión de que eso no va a ocurrir, pero estaremos, como dicen nuestros campesinos, ojo al Cristo y mano a la chuspa. Ojo al Cristo y mano a la chuspa, don Rolando. Mire, yo por eso insistí, la pregunta que me ha surgido a mí es ¿quién lo hizo? Porque yo tampoco creo que sea por falta de capacidad, o no creo que sea porque no redactó bien, o no sea por qué, o porque no me lee una cuestión. Me parece más bien que se está utilizando un tema que, repito, si hay que discutirlo, se discute, para meter un montón de cosas. Y ahí don Otón reaccionó diciendo, esto no es ni el Chile de Pinochet ni el Venezuela de Maduro, o sea, que esto no es algo fortuito, digamos, don Rolando. ¿Usted cómo lo ve? Para meterle un poquito de sal al cuento, porque yo creo que no me puedo quedar callada. No, a mí me gusta que ortiguemos juntos en esto, porque aquí no hay ninguna candorosidad. Exacto. A la hora de redactar. No, dice el viceministro de Tecnología que él y varios abogados. Bueno, póngale nombres y apellidos, porque yo quiero saber qué abogado en Costa Rica es capaz de redactar normas de ese calibre atentatorio contra los derechos esenciales de la democracia costarricense, contra elementos fundamentales de la Constitución. ¿Quién ha visto esa desfachatez de proponer sanciones administrativas que lleven incluso al cierre de un medio de comunicación? Eso es horroroso, impensable en Costa Rica. Entonces, ¿cómo puede alguien tener un título de abogado y, peor aún, ser un colectivo, porque fue un grupo el que trabajó en esto, y que salga con semejante adefesio jurídico, político, ético, social, comunicacional? Entonces, el enojo que se ha desatado en el ambiente nacional está completamente justificado. Y nada más para decirle un detalle que engarza con todo esto. Imagínense usted que hoy todavía no he recibido las listas de los visitantes de Casa Presidencial. Sí, qué barbaridad. Cuando hay una sentencia de la Sala Constitucional, ¿qué se está esperando? Que llegue un papelito diciendo hágalo. Bueno, esos son los estilos de comunicación de este gobierno, y es lo que les está ocurriendo con este documento. No es cierto que es un
conjunto de ideas para corregir, porque ya en la Asamblea Legislativa se anunció como una propuesta, solo que no ha llegado. Veremos, como decía hace unos minutos, cuál es el elemento sustantivo que nos llega a final de cuentas en esta materia, en secretos de Estado, que lo vamos a discutir hoy en la Asamblea Legislativa a las 9 de la mañana, y en todos los temas de contradicciones en comunicación del gobierno, en valores, en ética, en congruencia, porque no la encuentro. Muchas gracias a don Rolando González. De nuevo vuelvo con doña Gisela Copper, en el sentido, doña Gisela, sí, si anda un borrador ahí que no se está de acuerdo, que el gobierno, que el presidente no está de acuerdo, que usted no está de acuerdo, ¿por qué no se borra de ese borrador lo que no va a entrar en discusión en este proyecto, ni se va a poner en el proyecto de ley que se va a enviar definitivo? O sea, ¿por qué no pasa eso? Es lo que va a ocurrir, o sea, esas sanciones se quitan, ya están fuera de discusión. El borrador está ahí porque es lo que se colocó, pero eso está ya fuera, ya lo hemos reiterado muchas veces, fue un error haberlas colocado ahí y no van esas sanciones. Pero yo también le digo que el viceministro está hablando hoy en el periódico. Bueno, pero fue anterior y precisamente estamos revisando de cuáles son las líneas y cuál es la línea del gobierno, que definitivamente esas sanciones no son las que representan nuestra línea ni lo harán jamás. O sea, nosotros no vamos a cerrar ningún medio, ni es nuestra intención meternos tampoco en lo que sea lo que es derecho penal o de otros civiles. Simplemente esas sanciones no van y se están quitando ya, o sea, ya no existen en el próximo borrador que se van a enviar. Y eso se lo digo personalmente, es mi compromiso. Muy bien, eso es lo que dice doña Gisela Copper. Ojalá que lo tengan claro todos los en el ministerio, en telecomunicaciones, etcétera, porque eso es lo que señala la señora ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, doña Gisela Copper. Amigos y amigas, es un tema importante. ¿Qué les voy a decir? Hay cosas que pertenecen, y eso yo lo creo, no, aunque suene romántico, al tico hay cosas que no le gustan. Por eso somos diferentes en un montón de cosas. Por supuesto que no nos gusta para nada el régimen de Pinochet. Tampoco nos gusta el régimen de Maduro. Tampoco, por mayoría, no nos gustan. Hay cosas que pertenecen a una forma de ser, a un ADN que traemos todos. Y es defender ciertos valores y principios, lo cual no significa, porque en esto es importante, así como el hecho de querer impulsar reformas en la ley de radio y televisión por parte de sectores, no significa que no hay que discutirlas y verlas. Lo que no aceptamos es que se aproveche de eso para meter otras cositas, para filtrar otras cositas, y que en casos como el de pero ¿por qué pusieron lo de injurias si ya se legisla sobre eso? Y diga, nos han dicho que ¿por qué lo pusimos? Y de ahí sí lo vamos a quitar. O sea, así no se presenta un borrador de proyecto de algo tan importante. Y hay muchas cosas que si usted le entra renglones dice, ¿esto por qué? ¿Está o no está? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? No se van a cerrar medios, pero sí se van a cerrar medios. A discreción de quién quedan. Me parece a mí que estamos empezando una discusión que va a ser fuerte y va a ser firme. Pero, señores, que por favor sea con el nivel que tenga un Ministerio de Telecomunicaciones, el Viceministerio de Telecomunicaciones, para presentar algo a discusión en el que sepa qué se va a hacer, qué no se va a hacer, en el que no haya chambonadas, en el que diga, no vamos a decir, nos están diciendo. No, tuvimos un grupo de abogados que saben del tema, o saben tanto y tienen una posición política mucho más allá, ideológica, que pretenden cosas que no son las que la mayoría de los costarricenses pretendemos. Hay que discutirlo, hay que profundizar, y aquí lo vamos a hacer, pero hay que tener claros ciertos valores y principios de los que se parte para una discusión o no de estas. Y quienes estén en esto, que estén preparados para defenderlo. Sin embargo, la orden de la ministra es: aquí se van a quitar cosas de ese borrador. En el próximo borrador no van a aparecer esas cosas. A ver si es cierto. Vamos a estar atentos. Se me olvidó preguntarle cuándo se van a quitar,
pero ella dio a entender, a partir de ahora eso no tiene ningún peso. Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente proyecto, el siguiente borrador, y vamos a ver qué viene y qué no viene. Bingo, eso es importante. Con transparencia, con claridad, con transparencia, con claridad, que todos entendamos de qué se trata. Sujeto, verbo y predicado, bien clarito todo en los artículos, para que no haya ni siquiera que explicar, que esté suficientemente claro, fundamentado, pero suficientemente claro el concepto. Me parece a mí que eso debe ser. Y por el momento, el concepto habla de cerrar medios, por el momento, el borrador habla de cerrar medios, entre otras cosas, habla de sanciones por faltar a las buenas costumbres. Ella dice un señor que se me ve mucho el busto con esta blusa, una señora, y que yo estoy faltando a las buenas costumbres. ¿Qué pasó? Por Dios, seamos serios. Seamos serios. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las buenas costumbres? ¿Las de quién? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Y quién al final resuelve? Un órgano político. Personas, a la final, 4 o 5 personas. En fin, señores, un tema. Todo un tema. Mañana va a haber un conversatorio. Mañana dije, ¿verdad? El 9. En Nova Cinema, lo del conversatorio. 19. Espérate para ver. Mañana. No, mañana es miércoles. El jueves. Mañana tenemos un conversatorio, muchas partes para hablar, para profundizar y para opinar también, pero analizar, que es importante. Yo sé que usted costarricense se une a esta discusión de alguna manera y por eso vamos a propiciar aquí espacios para hacerlo. Una pausa y ya volvemos.